La verdadera fe es paciente, es valiente y es obediente. A ver, dígalo conmigo. La verdadera fe es paciente, es valiente y es obediente. Qué importante es la fe en la vida del cristiano. De hecho, esa es la forma como nos relacionamos con Dios. Nos relacionamos con Él por fe. No es por vista, sino por fe. Él dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esta no es de nosotros, es un don de Dios. Dios nos concede el don de fe. Es tan importante la fe para el cristiano que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es esencialmente creer en Dios, creer que Él existe y creer que envió a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados, creer que ese Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz en nuestro lugar siendo inocente y resucitó al tercer día. Esa es la esencia de la fe. La fe también es creer que todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Creer que su palabra es fiel y es verdadera. Ahora, no siempre es fácil tener fe. Muchas veces nuestras circunstancias son contrarias a lo que Dios ha prometido. Parecería como que Dios no va a cumplir, pero ahí es donde la verdadera fe es paciente, es valiente y es obediente. A pesar que las circunstancias en tu vida se vean contrarias o se vea como que no va a ocurrir lo que Dios ha prometido, tienes que aferrarte a esa fe de que Dios es fiel. Dios siempre cumple sus promesas, pero tienes que ser paciente, tienes que ser valiente y tienes que ser obediente. Así es la verdadera fe. Veamos un ejemplo de esto en una historia de la Biblia en 2 Crónicas capítulo 23, la historia del pequeño Joás. Recordarán, hermanos, que Judá se había quedado sin rey después que murió Ocosías, y la malvada Atalía había asesinado a todos los aspirantes al trono, a toda la descendencia de Ocosías, de manera que aparentemente se había aniquilado el linaje de David. Pero Atalía logró matar a todos menos a uno, al pequeño Joás, el cual fue protegido y escondido por Josabet y el sacerdote Joiada. Así que el linaje de David pendía de un hilo. Solo el pequeño Joás representaba la esperanza de que se cumpliera la promesa de Dios. Ahora, durante 6 años, la malvada Atalía usurpó el trono de Judá. Yo quiero que usted se imagine cómo fueron esos 6 años. Qué circunstancias más horribles. Todo el pueblo no sabía que Joás había sobrevivido. Para ellos, aparentemente, la promesa de Dios había fallado. Ya no había descendiente del linaje de David. Y una malvada mujer, adoradora de Baal, había usurpado el trono de Judá y había desviado al pueblo de Dios en pos de los ídolos. Durante 6 años tuvieron que ser muy pacientes, creyendo que las promesas de Dios, de alguna manera que no sabían cómo, pero que ellos sabían que de alguna manera Dios iba a cumplir sus promesas. También Joiada y Josabet tuvieron que ser sumamente pacientes porque Joás estaba chiquito, tenía 1, 2 años, 3 años, 4 años de edad. Tuvieron que esperar 6 largos años donde las circunstancias se veían contrarias, pero la fe es paciente. Y cuando llegó el tiempo, ellos decidieron actuar. La fe también es valiente. Cuando llegó el 7º año, dice la Biblia que el sacerdote Joiada se animó, se organizó, hizo juramento, hizo pacto con todos los principales de las provincias de Judá, con los sacerdotes, con los levitas, y les reveló el secreto y les dijo: miren, aquí tengo al único descendiente del trono de David. Jehová es fiel. Yo estoy seguro que se han de haber gozado después de haber tenido tanta paciencia. Hoy era el momento de tener valentía, porque la verdadera fe es valiente, y ellos se atrevieron a organizarse y dijeron: vamos a proclamar al verdadero rey de Judá en el trono, tal como Jehová ha ordenado. Se organizaron para la coronación de este reycito, el rey Joás, a sus 8 años de edad. Se encargaron de la seguridad de Joás, se encargaron de guardar el templo, la entrada, la salida. Ellos estaban arriesgando sus propias vidas porque había gente leal a Atalía. La malvada Atalía no iba a dejar ir el trono así nomás. Seguramente iba a gritar traición, pero la verdadera fe es valiente. Por último, la verdadera fe es obediente. La base de la coronación de Joás era que Jehová quería que un rey descendiente de David estuviera en el trono. Esa era la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que esa fue la razón por qué los levitas
y los sacerdotes y todo el pueblo estuvieron de acuerdo con Joiada y lo apoyaron, porque sabían que estaban siendo obedientes a la voluntad revelada de Dios. Dios había dicho que un rey descendiente de David siempre se iba a sentar en el trono de Judá, y de esa manera ellos obedecieron. La verdadera fe es obediente. Al final, en ese capítulo, vemos cómo hubo un verdadero avivamiento espiritual. Aniquilaron a Atalía y a sus seguidores, destruyeron el templo de Baal y sus sacerdotes, y como veremos más adelante, hubo un verdadero avivamiento de la palabra en el reino de Judá. Y en tu vida, ¿qué circunstancias estás viviendo que requieren que tengas una fe paciente? La Biblia dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la roca. Tienes que tener paciencia, y paciencia es no solo esperar que pase tiempo, sino seguir siendo fiel, seguir creyendo que el Señor va a cumplir sus promesas, seguir sirviendo, seguir constante en tu iglesia, seguir perseverando en tu matrimonio. La verdadera fe es paciente hasta que llegue el tiempo de Dios. ¿Qué circunstancias en tu vida requieren que seas valiente? Dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Debes de recordar que no estás solo, estás enfrentando cualquier situación con la ayuda y de la mano y del poder de Dios. Muchos cristianos nos acobardamos o nos atemorizamos, pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por difícil que se vean las circunstancias, seamos valientes y creamos. Esa es la esencia de la fe. Creamos que Dios va a cumplir sus propósitos buenos en nuestra vida y actuemos con valentía. Enfrente a las situaciones que sean, usted tiene un Dios poderoso que le respalda. Y en tercer lugar, ¿qué situaciones en su vida requieren que usted sea obediente? Hay áreas en nuestra vida que sabemos que no están alineadas a la voluntad de Dios, pero una muestra clara de fe es la obediencia. Abraham le creyó a Jehová y por eso obedeció y dejó su tierra, dejó su parentela. Le creyó a Jehová y por eso estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo, a Isaac. La verdadera fe es obediente. ¿Qué mandamientos del Señor sabes tú que no estás obedeciendo, que necesitas enderezar tu vida? Solo la gracia y el poder de Dios nos pueden ayudar. Solo el Espíritu Santo nos puede dar ese fruto de obediencia. Vengamos al Señor con fe, porque Él dice que si nuestra fe fuera tan pequeña como un granito de mostaza, las montañas se moverán en tu vida.